Los de la tribu de Efraín dijeron a Gedeón: ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo, comparado con lo que hicieron ustedes? Respondió él. ¿No vale más lo que sobra de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los líderes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: Denles pan a mis soldados, están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los oficiales de Sucot respondieron: ¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Gedeón contestó: Está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne de sus cuerpos con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo. Pero los de Peniel dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso advirtió a los hombres de Peniel: Cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas, al este de Nova y Jogbea, y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot, y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 oficiales y jefes de Sucot. Luego Gedeón fue, y dijo a los hombres de Sucot: Aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los jefes de la ciudad, tomó espinas y zarzas del desierto, y castigó con ellas a los hombres de Sucot. Así les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel, y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, respondió Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que el Señor vive, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor le dijo: Vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: Vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó, y mató a Seba y Salmuna, y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: Gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón dijo: Yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Pero, añadió, tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, contestaron. Así que tendieron una manta, y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 1,700 siclos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de color carmesí, que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod, que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas, y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón,
el país tuvo paz. Yerubal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén, también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada, y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Yerubal, es decir, Gedeón, conforme a todo lo bueno que él había hecho por Israel. Abimelec, hijo de Yerubal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre. Entonces dijo a ellos y a todo el clan de su madre: Pregúntenles a todos los habitantes de Siquén, ¿qué les conviene más, que todos los 70 hijos de Yerubal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma carne y sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los habitantes de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: Él es nuestro hermano. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con lo cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Yerubal. Pero Jotán, el hijo menor de Yerubal, se escondió y logró escaparse. Todos los habitantes de Siquén y Bet Miló se reunieron junto al gran árbol y la piedra sagrada que están en Siquén, para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim, y les gritó bien fuerte: Escúchenme, habitantes de Siquén, para que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: He de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la higuera: Reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: He de renunciar a mi fruto, tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles dijeron a la vid: Reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: He de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles dijeron al espino: Reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: Si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino, y consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y sinceridad al coronar rey a Abimelec? ¿Han sido justos con Yerubal y su familia, y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes, y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos, sobre una misma piedra, y han hecho de Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los habitantes de Siquén, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y sinceridad hacia Yerubal y su familia, que sean felices con Abimelec, y que también él lo sea con ustedes. Y si no, habitantes de Siquén y Bet Miló, que salga fuego de Abimelec, y los consuma a ustedes, y que salga fuego de ustedes, y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los habitantes de Siquén, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Yerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los habitantes de Siquén, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los habitantes de Siquén tendían emboscadas en las cumbres de las colinas, y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed,
Llegó a Siquén, junto con sus hermanos, y los habitantes de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos, y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec, y por qué nosotros los siquenitas debemos someternos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubal, y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquén. ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelec, diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquén, y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche, y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelec y todo su ejército se levantaron de noche, y se pusieron al acecho cerca de Siquén, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, dijo a Zebul: mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, respondió Zebul. Pero Gaal insistió diciendo: mira, viene bajando gente por la colina central, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul dijo: tú decías: ¿quién es Abimelec para que nos sometamos a él? Pues bien, ¿dónde están ahora tus fanfarronerías? ¿No son esos los hombres que tú despreciabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los habitantes de Siquén y peleó contra Abimelec. Pero éste los persiguió, y en la huida, muchos cayeron muertos por todo el camino, hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Arumá, y Zebul expulsó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, el pueblo de Siquén salió a los campos, y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías, y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él, se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos, y los derrotaron. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad, y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén, entraron en la fortaleza del templo de El-Berit. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas, y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas, y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fuerte, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer arrojó sobre la cabeza de él una piedra de moler, y le partió el cráneo. De inmediato llamó Abimelec a su escudero y ordenó: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: lo mató una mujer. Entonces su escudero clavó la espada, y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre, al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad.
Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Después de Abimelech surgió un hombre de Isacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola. Era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín. Lideró a Israel durante 23 años. Entonces murió, y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, quien lideró a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno, y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy estas ciudades se conocen como Jabot Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y, como los israelitas abandonaron al Señor, y dejaron de rendirle culto, el Señor se enfureció contra ellos. Los entregó en manos de los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces, y durante 18 años, destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo, al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: Hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios, y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas, los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado, y han adorado a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas contestaron al Señor: Hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos, y adoraron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los líderes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: El que inicie el ataque contra los amonitas será el líder de todos los que viven en Galaad.